entonces se han puesto una especie de donde el aire no hace tanta presión y no cuando hay vendavales, que es una zona desafortunadamente donde los vientos a veces son muy fuertes. Han aguantado muy bien 3, ha habido una pequeña deficiencia. Me refiero a que si eso sigue estando en garantía, porque lo ha hecho una empresa, y en caso de que haya una deficiencia de ese tipo y entre, un seguro lo cubre. El resto ya es complicado, ¿no? Sí, claro, es decir, con carácter general, es decir, la garantía finalizó de la obra, yo creo que fue en el mes de octubre, no de este año hizo un año. Mejor dicho, del año pasado hizo un año, ¿vale? Pero hay que distinguir lo que es un periodo de garantía con una mala ejecución del proyecto. Eso es. Si es una deficiencia, son cuestiones distintas. Si el proyecto se ejecutó de acuerdo como se aprobó, pues evidentemente es correcto. Y las deficiencias que se detectaron se corrigieron, insisto, no solamente las torres. Durante el periodo de garantía corregimos, en esa conversación que tuvimos, como bien decía, muchas más cosas. Se corrigieron un tema de juntas de dilatación, se corrigió un tema de humedades que había en otro sitio, se corrigieron un montón de cosas más, Y entonces ha funcionado razonablemente bien. Ahora sí que es cierto que se han desprendido 3 en un lado, entonces hay que ver porque no se pusieron exactamente cuando finalizó el plazo de garantía, sino que os acordáis que se esperó un tiempo y después de ese tiempo se pasó a subsanar y a remodelar todas las torretas. Se cambió el material. Exactamente. Entonces tenemos que ver exactamente cómo estamos de plazo, única y exclusivamente. Si eso estuviera fuera de garantía, pues lo tendríamos que reparar nosotros. Es decir, y si está dentro de la garantía de esas tulipas, pues lo harán. El problema que tenemos es que en determinadas, sobre todo en las torres, si esto lo hemos venido comentando, yo creo que todo el mundo es consciente de ello. Es decir, pues cuesta mucho, porque hay que traer una grúa especial, hay que traer un montón de cosas y luego hay que prepararlo. Y claro, sinceramente, esto es como cuando a veces en casa se te cae un azulejo. Todos se nos caen, ¿eh? No conozco yo, es decir, porque a veces se habla de lo público y de que está mal hecho, es decir, y lo privado también, es decir, y si no, todos en nuestras casas yo creo que tendremos multitud de experiencias de ese tipo, Por lo tanto, la cuestión es que, claro, es decir, tú no puedes traer una grúa de esas características cada vez que se desprende una tulipa, porque nos costaría más el collar que el perro, Claro, por ejemplo, es lo del uso. Yo he observado, y bueno, lo digo a título de usuario, que me ha tocado una parte, digamos, más separada. En los accesos y los servicios públicos y las necesidades de cada uno. Es un campo que además yo sí lo hablé en su día con el arquitecto, la accesibilidad para minusválidos en concreto cumple todas las normativas y demás. Sí que es cierto que no se pensó lesionados en la parte del campo y hay solo un ascensor, hasta eso es cierto. Pero lo digo por los minusválidos, yo el otro día por uso, porque estaban todos ocupados, requería el uso de un servicio que está vacío porque no hay ningún minusválido, estaba cerrado, lleva ya dos o tres, no sé por qué se ha cerrado. Una de las manillas, digo que es el de menos uso, no se funciona. Se controla, porque me imagino que hay personal del patronato, y me consta que es así, como se hace en otras instalaciones deportivas, un seguimiento de cualquier tipo de deficiencia de este tipo, que es mejor verlo que no que luego la gente lo tenga que denunciar. Eso como primera pregunta. Y como segunda, no fue un error quizás, digo porque sí que hubo una visita del Colegio de Arquitectos y de técnicos municipales, que en la medida de lo posible, aunque creo que me consta que no quiso el propio autor del proyecto, que llevó sus propios arquitectos de su despacho, el haber supervisado un poco alguna carencia, porque como bien apuntaba Manuel Lobejón, habitual en las retransmisiones de COPE, compañero del Club de Fútbol Palencia, hay cosas que quizás se podían haber solucionado. Y tema también del desarrollo profesional de cualquier persona que venga, y no es una cuestión de imagen. O sea, quien tiene que enchufar un ordenador en una zona acotada, como es encima del palco donde están las posiciones de comentaristas y de habituales de prensa en manejo de ordenadores, no hay solo un enchufe, pero yo me imagino que aunque no se pusieran, el hecho de que pueda, como ha entrado el agua por el efecto del viento, o sea, ya es un problema de crear un cortocircuito, de fastidiar una instalación. Yo me refiero a que si eso se pudo, o es una competencia exclusiva del arquitecto, el hecho de no haber dejado a nadie supervisar cómo iba a finalizarse la instalación. Es que con eso y con cualquier proyecto. Sí, digo que si es así, es una práctica habitual. Hay un proyecto que firma un arquitecto y que
es el proyecto aprobado y ese es el que se tiene que ejecutar. No, pero el propio que hizo el proyecto no tenía previsto ni las cabinas de radio, ni de televisión, ni nada. Bueno, pero luego a través de la ejecución, pero una cosa es el proyecto en sí y otra cosa son determinadas matices y cuestiones. Es decir, yo ahora te insisto, es decir, se va mejorando todo aquello que se puede. Es decir, el año pasado hicimos lo de la zona de prensa, ¿no? Sí, en la media se ha ido subsanando, hemos dicho que la medida de las progresivamente, pero claro, es decir, cerrar todo el estadio, pues no va a ser posible. No, hombre, es imposible por una cuestión de seguridad, incluso se levantarían los voladizos, etcétera, entre otras cosas. Es decir, el diseño es el que es y el proyecto cumple perfectamente. ¿Que se puede ir mejorando con el paso del tiempo? Sin lugar a dudas que sí, hemos ido mejorando algunas cosas y tendremos que hacerlo otras. Dentro de la disponibilidad, bueno, pues sí. Me refiero a eso, a ese tipo de seguimiento habitual para evitar luego costes añadidos. El seguimiento se hace porque prueba de ello, es decir, el patronato, no el patronato directamente, pero sí una de las empresas concesionarias de mantenimiento, tenemos personal de manera diaria y yo creo que lo hacen realmente bien, es decir, subsanando muchísimas deficiencias que se producen por el uso ordinario, desde las puertas, desde cerraduras hasta zonas comunes, etcétera, etcétera. Otro tema, tornos. Se empezaron a, yo como no tengo acceso, se siguen utilizando para el control y para el uso del carné, la lectura de la banda magnética y demás. Pregunto, el hecho de limitar los accesos también se hace por seguridad, en 2 pasarelas, en 2 entradas. Se solucionó el tema del programa informático, sí. Se puede controlar ahora mismo, lo digo porque hicimos la pregunta al presidente del Club de Fútbol Palencia cuando estuvo aquí o similar, se puede controlar número de espectadores y todo el mundo que accede sin ningún tipo de problema, ¿no? Sí, el programa informático que también hace un año cuando lo hablamos había un problema con los tornos tal, es decir, se pusieron posteriormente, le había en esos momentos y se diseñó un programa informático donde sin lugar a dudas pues se solucionó. Y esa solución, pues yo creo que ha sido una solución que ha permitido pues ese control. Nosotros entregamos el programa informático y lo hicimos con todas las garantías. La gestión de los tornos y demás no es algo que corresponda al Ayuntamiento ni al Patronato Municipal de los Deportes. Correcto. Solventada esa duda, me imagino que hay alguna pregunta más desde el público que queráis hacer al concejal de Deportes, Marco Antonio Hurtado. O sea, se han tratado ya prácticamente todos los temas, lo cual es de agradecer porque sin limitación de tiempo, pero bueno, queríamos... ¿La subvención al baloncesto es la misma que era en el fútbol? No. A ver. No. La subvención al baloncesto es de 120.000 euros. Oye, ¿por qué venía la presa a 140? Ya, pues, el ayuntamiento ya no escribe la prensa, pero nos gustaría a veces, pero no es posible. En fin, no es la misma. No es la misma, y hay que decirlo claramente. No lo sé. No es la misma. Otra cosa es que, y eso también lo tengo que decir, que estamos trabajando, y en eso sí que estamos hablando con la directiva para ver qué fórmulas utilizamos, si es posible, para equiparar, es decir, para que sea evidentemente la misma subvención, que puede ser una subvención al final de temporada, que no, lo estamos tratando, pero claro, es decir, yo insisto en algo que me parece fundamental, es decir, la ciudad ha hecho un gran esfuerzo, insisto, porque cuando descendimos, mantuvimos la subvención, Tienes razón, cuando otras instituciones la rebajaron al 50%, y nosotros la mantuvimos en ese esfuerzo por mantener el apoyo institucional del Ayuntamiento de Palencia hacia el fútbol y hacia el primer equipo de toda la ciudad, como es el Club de Fútbol Palencia. Yo insisto, seguro que todos estáis de acuerdo y nadie hubiera objetado a que hubiéramos también reducido, no sé si al 50% como hicieron otros, pero sí, evidentemente, en alguna parte. Y la mantuvimos. Y la mantuvimos. Creo también.